hoy. Gracias, Guillermo. Voy ahora con el miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ratito a la audiencia. Oye, leía con enorme interés la columna que escribiste sobre resistencias, ¿no? Damos por hecho que hay un tipo de violencia, pero tú te haces una pregunta fundamental. ¿Cómo nos vamos a organizar o a responder a estas expresiones? Y bueno, te escuchamos con atención, ministro. No, muchísimas gracias. Mira, efectivamente creo que lo que hemos estado viendo en los últimos años, pues son estos ataques de la delincuencia organizada a las personas, a los bienes. También hemos visto los ataques que las Fuerzas Armadas realizan contra la delincuencia organizada, a veces desafortunadamente con la población o contra la población. Y creo que se ha empezado a generar una dinámica muy, muy peligrosa. Pero pareciera que toda la discusión queda centrada en qué van a hacer las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos delincuenciales. Creo que no estamos percibiendo qué es lo que ya están haciendo los grupos civiles, déjame decir, las poblaciones, para defenderse de estas dos violencias que les están cayendo. Más allá de lo que diga el presidente sobre la paz en el país, pues creo que a ninguno de los habitantes de este país nos escapa los altísimos niveles delictivos. Y creo que es una pregunta bien importante, es decir, ¿qué están haciendo las poblaciones? Algunos se han organizado en autodefensas, como lo sabemos, en Michoacán. Algunos otros empiezan a contratar aguas blancas. Algunos otros están teniendo resistencias mínimas, cerrando negocios, pero me parece que lo que vayamos a ver en las próximas décadas también va a depender muchísimo de estas formas de organización civil. La gente se va a armar, la gente va a hacer huelga, va a dejar de pagar impuestos, por decirlo así, vamos a entrar en procesos de desobediencia civil. Estos bloqueos carreteros que hemos visto en las poblaciones que están junto a una carretera justamente en la que secuestran a unos jóvenes, a unos niños, es decir, ¿cómo va a presentarse esto? Y esto sí me parece que va a ser central para la manera en la que se va a articular el tejido social en las próximas décadas, querido Leonardo. Totalmente. Oye, y por otro lado, lo dices en tu texto, pues los que tienen más recursos también optan por una estrategia como de sociología de la acción, es decir, yo me encierro, ¿no? Ves cada vez ciudades más fragmentadas, calles por donde no circulan, en fin, decir, ante esta ola de violencia yo mejor me encierro y vivo efectivamente en pues compartimentos estancos, ¿no? Ciudades cada vez más fragmentadas, José Ramón. Fíjate que sí, y creo que esto que en la pandemia pues tuvo un enorme un efecto benéfico, que es las personas que desde luego tienen los recursos para que les lleguen los alimentos, todos los insumos que se necesitan para una casa, pues a mí me parece que va a haber esta parte, los encierros, fracturas todavía de las cadenas comerciales aún más profundas. Es decir, creo que estas formas de resistencia se dan. Seguramente tú, pues con todo lo que estudiaste de historia, leíste aquel libro sobre las estrategias particulares de Michel de Certeau, aquel jesuita francés tan inteligente que decía cosas. Y eso se representaba el cómo es que estos grupos fragmentados, aparentemente pequeños, tienen resistencias para no ser apropiados, para no ser aprovechados, para no ser destruidos por estas fuerzas. A él se refería sobre todo ahí condiciones estatales. Pero creo que aquí las personas están ya haciendo, no creo que vaya a ser, van a acercarse más a la delincuencia, van a formar grupos contra la delincuencia, van a acercarse más a los militares, van a permitir que los militares cometan violaciones a derechos humanos en el ánimo de una persecución. ¿Qué estrategias de resistencia, qué estrategias de sobrevivencia se están presentando en el país? Creo que esta es una discusión central que tendríamos que estar abriendo, porque lo vimos, por ejemplo, en el caso de Colombia, y con gran cariño a los amigos colombianos, pero pues tenías guerrilla, y entonces se generaron paramilitares para combatir a la guerrilla, y después tenías narcotráficos, entonces ya no sabías cuál era el grupo que estaba ejerciendo la fuerza, los delincuentes, los militares, los paramilitares, ¿qué estaba sucediendo ahí? Y eso rompe completamente las formas de convivencia, y como lo dices tú muy bien, fragmenta completamente la sociedad, y es una especie de sálvese el que pueda, ¿no?
Oye, hay barrios enteros, digo, en México, en Monterrey, donde tienes vallas, plumas, fortificaciones. Dicen, esta parte de la ciudad no es para los demás. Y dice, oye, ¿y por qué lo hace? Pues porque nos estamos protegiendo, ¿no? Es decir, quien hace eso, quien organiza efectivamente una rebelión. Me partió el corazón, José Ramón, ver a este grupo de niños en Guerrero, lo están movilizando y lo están adiestrando en armas, porque dicen, oye, como aquí no viene nadie a defendernos y los ardillos nos traen literalmente asoleados, nos vamos a defender nosotros. A mí me resultó tan indignante eso, José Ramón, que ayer decía, oye, ¿y el gobierno en campaña electoral? Mientras la gente desesperadamente lo que está pidiendo es, defiéndame de esa violencia con presencia efectiva. Fíjate, este caso que tú pones, yo creo que todos pues vimos estas tragedias que pasaron en El Salvador, en Honduras, hace muchos años, donde los chiquitos tenían que salirse y a vivir. ¿Te acuerdas aquella muy buena película, muy dramática, buena en términos cinematográficos, desde luego, donde los chiquitos se tenían que salir y hacer otras cosas, romper las familias, irse a los Estados Unidos, porque se quedaban o eran atrapados por la delincuencia, o eran atrapados por los paramilitares, o eran reclutados forzosamente, la leva prácticamente por los soldados? Entonces, todo eso que hoy está sucediendo, imagínate que estos chicos que hoy tienen 12 años, 13 años, ¿cuál es su condición de vida futura? ¿Cuál es su expectativa de vida? ¿Cuál es la situación de sus padres? De eso debería estar hablando el presidente de la República, no regañándonos a todos los días, ¿no? Por todo, cualquier cosa, pero decir, oiga, y los niños, oiga, ¿y cómo están enfrentándose las madres? ¿Cómo se representan ese fenómeno de violencia? Wow, eso todo me parece que son estas condiciones. Y ahí sí hay una sociedad que no me parece tan visible como ejército o delincuencia o fuerzas de seguridad en general, pero sí es una sociedad que se está construyendo de una manera distinta, para bien y para mal, pero los efectos los veremos en 10, 15 años. Después estos chiquitos que hoy están haciendo una defensa de su territorio, de sus familias, de lo poco que tienen, estos no van a adquirir una lógica propia, no se van a convertir en madrinas de otros grupos, no van a adquirir una situación personal, no van a acabar involucrados en delincuencia. Todos esos son fenómenos de los que estamos hablando muy poco, Leonardo, y creo que pues cuando menos corresponde hacer el diagnóstico, ¿no? Bien haces en ponerlo sobre la mesa, y luego las reacciones colectivas pues tienen los renglones torcidos de los linchamientos, es decir, pues nos estamos defendiendo, bueno, con las consecuencias que ya vimos en Huauchinango. Oye, te retengo un minuto, ministro, porque me he quedado con la preocupación. Hoy, hace un ratito hablaba con Clemente Castañeda, no sé si lo oíste, pero bueno, nuevamente, en este caso el legislativo dice, no importa lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo digo que sí es como el Tribunal de la Rota Romana, dicen, no vamos a incluir a Movimiento Ciudadano en, efectivamente, la comisión permanente. Y veo que hay un ánimo, hay incluso un ánimo contumaz en no hacerle caso al Tribunal Electoral. Déjame poner sobre la mesa la inquietud, que es lo que te quiero preguntar. Vi en la sentencia que creo que elaboró de la Mata, esta idea del modo honesto de vivir, y bueno, pues esta idea de ir como acumulando tarjetas amarillas, de decir, bueno, pues como no me hacen caso, yo voy tomando nota de todas las faltas, de todos los, en este caso, violaciones sistemáticas a la norma electoral, y llegado el momento podría inhabilitar sus candidaturas. Pero bueno, me encantaría que me ayudaras a ubicarme en esto brevemente, si quieres lo hablamos en otro momento, pero sí veo con preocupación este ánimo contumaz de que el tribunal sea algo así como el llamado a misa. Y pues ciertamente creo que es un tema lo suficientemente delicado, sobre todo cuando lo están violando gobernadores y la mayoría en el Poder Legislativo. Fíjate que yo creo que lo captaste así perfectamente, coincido contigo, en que lo que están haciendo es esta acumulación. Te acordarás que hace varios años se anularon algunas elecciones diciendo, oiga, pero es que las violaciones no eran muy grandes, no, pero eran muchas. Y una acumulación de muchos poquitos, pues sí hace ya algo muy grande. Entonces tengo la impresión, por estas palabras que también las he pescado muy al vuelo, del magistrado Felipe Lamata, que si han de estar constituyendo esta idea, como si cuál es la conducta, déjame decirlo así, procesal de los partidos políticos, para en un determinado momento saber si juegan con lealtad o no en los procesos electorales y con respecto a la democracia. Porque si se pudiera ir articulando esto, pues entonces sí me parece que la consecuencia que habría que construirla tiene su complejidad técnica, pero habría que construir en el sentido de decir, pues ustedes no han querido
democracia, pues nosotros que somos, digámoslo así, el tribunal final en esa materia, pues hemos tomado la decisión de impedirles, no creo que de manera total, pero sí de manera parcial, su participación en los procesos que ustedes mismos han decidido no respetar. Como se decían, les están haciendo, me parece que el expediente para todos estos casos. Pero si me das la oportunidad, busco las sentencias, son públicas, no hay ningún elemento aquí de discrecionalidad ni nada, y en 15 días tratamos ese tema con todo detalle, mi querido. Me encanta porque el día de hoy volvimos a tener este caso en donde pues, se desobedece al tribunal como si fuera, ya te digo, el tribunal de la rota, ¿no? Aquí no le hacemos caso, total, aquí somos muy poderosos, pero bueno, yo creo que eso tiene consecuencias en la vida institucional del país, ¿no? Y claro, la busco y en 15 días la hacemos, si te parece, nos dedicamos a un análisis un poco más amplio de este tema, querido Leonardo. Me parece espléndido, te mando 1000 abrazos. Gracias, igualmente, un fuerte abrazo para ti, toda la auditoría. Gracias. Buenas noches. José Ramón Cosío es miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte y